Muy buenos días, yo soy el vicealmirante Martín Hernández Carrasquero y esta oportunidad me ha correspondido exponer frente al jurado evaluador, a quienes, por cierto, les envío un saludo y mis mejores deseos, el proyecto de tesis para optar al grado académico de Magister Scientiarum en Filosofía de la Guerra, el cual tiene como título el siguiente: Concepción del pensamiento de Clausewitz en los convenios militares con la Federación de Rusia como estrategia prospectiva frente al bloqueo imperial de Estados Unidos. Esta exposición se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema de presentación. Inicialmente hablaré del problema y desarrollaré cada uno de sus elementos, seguidamente del marco teórico referencial y por último del marco metodológico. Sin más preámbulos, iniciamos con el problema. Y es que el comandante supremo, cuando tomó el poder en 1999, inició una serie de acciones tendentes a la solidificación de nuestra autodeterminación. Esta decisión no fue tomada del completo agrado por Estados Unidos, quienes se habían constituido tradicionalmente como el rector político de los gobiernos anteriores al del comandante supremo. Parte de las acciones tomadas por parte de Estados Unidos se encuentra en la publicación de un documento llamado Visión Conjunta 2020, que fue publicado el 30 de mayo del 2000. Este documento direcciona a la fuerza estadounidense. Este es un documento emanado del Departamento de Estado de Estados Unidos y direcciona a las fuerzas militares a la dominación del completo espectro en el campo de batalla. Este documento se ha transformado en la doctrina militar de Estados Unidos y estipula además las amenazas que pudiese recibir Estados Unidos en el año 2020 y la respuesta a esas amenazas. He mencionado en dos oportunidades la palabra amenaza y es que quiero entrelazarla con otra acción llevada a cabo el 8 de marzo de 2015, cuando el presidente Barack Obama emitió el decreto donde nos califica como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. A partir del año 2006 hasta ese año teníamos convenios de tecnología militar con Estados Unidos, con Israel, con Brasil y con algunos países de Europa. Sin embargo, a partir de ese año empezaron el bloqueo para todos los puntos relacionados dentro de ese convenio. Ya previamente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había surgido la necesidad de establecer un análisis de prospectiva para la transferencia tecnológica, pero obviamente no con estos países, sino con otros países que representaran un contrapeso geopolítico ante las pretensiones de Estados Unidos. Me refiero a la Federación de Rusia, a la República de Bielorrusia, a la República Islámica de Irán y a la República Popular China. Esta alianza nos permitió una visión prospectiva y definitivamente generó grandes resultados en la adquisición de sistemas de armas, vehículos, equipos y por supuesto en la capacitación y adiestramiento en esos sistemas. Estos sistemas, recordemos, parte de lo que adquirimos en esa oportunidad, recordemos que adquirimos el sistema Sukhoi Su-30, que hoy por hoy se ha presentado como un avión muy versátil, con gran capacidad moderna, y los helicópteros Mi-17, así como el sistema IGLAS. El sistema IGLAS es un arma muy poderosa, no solamente por el arma en sí, sino por la estrategia que ha adoptado el gobierno venezolano de masificar su operación. Eso ha permitido que el IGLAS sea un arma disuasiva por excelencia. También tenemos el sistema Pechora, que es un sistema que permite la ubicación, localización y eliminación de blancos aéreos. El arma individual del combatiente, el Kalashnikov, que permitió dar un salto exponencial desde el fusil automático liviano que teníamos hasta el AK-103, los cañones ZU-23 y otros sistemas, pero he mencionado lo más importante. Toda esta serie de actividades ha permitido que la industria militar venezolana se fortalezca sobre todo de manera autónoma
y de manera endógena. Si pasamos esta conversación, todo lo que estamos conversando a través del lente de Clausewitz, nos conseguimos inicialmente con la teoría de Clausewitz, que estipula que la guerra está formada por tres factores principales, como la pasión, que está relacionada con el odio, la voluntad, la enemistad, y se vincula directamente al pueblo. El cálculo, que está relacionado de igual manera con la probabilidad, con los medios, y se vincula con el comandante jefe el comandante de las unidades militares, de la fuerza militar. Y por último, la razón, que se relaciona con el fin y los actos políticos, y está vinculada directamente con el poder, el gobierno. Si analizamos esta teoría, la teoría de Clausewitz, pudiésemos definir que se desprende el concepto que popularmente utilizamos en las academias, en el día a día, que es la guerra es la continuación de la política a través de otros medios. Sin embargo, Clausewitz define la guerra de otra manera que considero más pragmática, como la guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Por todo esto, considero pertinente desde el punto de vista teórico asentar la vigencia del pensamiento de Clausewitz para profundizar las estrategias del Estado. En cuanto a la formulación del problema, se buscó responder a las preguntas relacionadas con los tres elementos principales de esta tesis de grado. Inicialmente, el pensamiento de Clausewitz, su genio, su brillo. En segundo término, los convenios militares, los convenios de tecnología militar adoptados entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Y por último, el empeño imperial de Estados Unidos de contrarrestar estas acciones, nuestras acciones, para solidificar esa autodeterminación y la defensa nacional. Con respecto a los objetivos, en aras de tiempo me voy a permitir enunciar el objetivo general, el cual reza: generar desde la concepción del pensamiento de Clausewitz fundamentos filosóficos para los convenios militares con la Federación de Rusia como estrategia prospectiva frente al bloqueo imperial de Estados Unidos. Y así llegamos a la justificación del problema. En primer término, el término se encuentra dentro de la línea de investigación Guerra Postmoderna, de la Maestría de Filosofía de la Guerra, que esta línea de investigación busca determinar los cambios producidos en la forma de hacer la guerra. Por otro lado, el concepto estratégico para la defensa integral de la nación permite, y más que permite, propicia la actualización de ese documento de acuerdo a las nuevas formas de agresión, como analizando y conceptualizando los factores internos y externos que puedan amenazar al Estado bajo cualquier forma de agresión. Y aquí interviene Clausewitz, ya que su pensamiento permitirá visualizar desde la filosofía de la guerra las decisiones soberanas tomadas por el gobierno ya desde el propio inicio de la Revolución Bolivariana para contrarrestar esas acciones, el bloqueo, que definitivamente es un arma que ellos pretenden utilizar para socavar nuestra autodeterminación y por ende socavar nuestra defensa nacional. Clausewitz aporta elementos de gran importancia como herramienta para fortalecer la doctrina y el arte militar. Ya para cerrar este segmento, tenemos que, en cuanto a la delimitación, esta se circunscribe a los convenios de cooperación técnico-militar circunscritos por la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Así iniciamos en el marco teórico referencial, y aquí estableceré los antecedentes de investigación, donde luego de la recolección del material logré ubicar varias investigaciones que se relacionan o que se vinculan directamente con los elementos de esta investigación. Acá quiero resaltar que una de las investigaciones es incluido el trabajo de nuestro profesor Iván Salcedo, Bolívar y Clausewitz,
Vidas paralelas en la política y en la guerra 1812-1813. Muy bien. Entonces comentaba que estas investigaciones se vinculan con los tres elementos principales de esta investigación. El primero, el pensamiento de Clausewitz, su brillo, su genio. En segundo, los convenios adoptados con Rusia, su aporte, su gran fortalecimiento a la industria militar. Y por último, el empeño imperial de Estados Unidos de socavar, de anteponerse ante nuestras pretensiones de soberanía, sencillamente como esto. Pero el hecho de entrelazar estos elementos es lo que considero que produce un resultado novedoso, un resultado moderno, práctico. Y pienso que es donde reside la potencialidad de este proyecto o de esta tesis de grado. Seguimos con las seguimos con las bases teóricas, donde me sustenté en la teoría del conflicto de Johann Galtung, que establece que los conflictos deben ser entendidos lógicamente. Se deben establecer criterios científicos para analizarlos y criterios metodológicos para transformarlos. De igual manera, se tomaron los fundamentos teóricos del pensamiento de Clausewitz, ya esbozados inicialmente, y además los fundamentos teóricos de la guerra multidimensional y multiforme de carácter no convencional. Por supuesto que también incluimos los fundamentos teóricos de la seguridad nacional y por último se reunieron los distintos convenios, estatutos, memorandos que relacionan a Venezuela y Rusia. En cuanto a las bases legales, este trabajo se encuentra plenamente sustentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional y en la Ley Constituyente Plan de la Patria. Y así llegamos al marco metodológico. Esta última sección está relacionada con el marco metodológico en sí, que puede acotar, que acoge un enfoque cualitativo, aplicado con un diseño no experimental transeccional. El tipo de investigación desarrollada fue una investigación documental con un diseño bibliográfico y respondiendo a un nivel descriptivo. Dentro de las técnicas de recolección de datos, se utilizaron fichas bibliográficas de obras, fichas de trabajo y cuadros de registro y clasificación de las categorías. Por último, quiero mencionar que dentro del análisis de la información obtenida se enmarca en la técnica de análisis de contenido y la aplicación de la herramienta matriz de la triangulación. Con esto doy por finalizada mi exposición, espero que haya sido de su completo agrado y obviamente me remito a su completa disposición para cualquier aclaratoria, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muy buenos días.